Amados, es para nosotros un gozo poder llegar una vez más hasta sus hogares con la palabra preciosa de nuestro Dios. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado Embajadores del Reino, como una secuencia de lo que hemos estado viendo en temas anteriores. Quiero invitarles entonces para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, te damos gracias por esta oportunidad preciosa de acercarnos a tu sabiduría oculta. Por esta oportunidad que nos regalas de compartir con tu cuerpo alimento sólido para edificación de nuestras vidas y para que cada uno de nosotros podamos tener una mayor comprensión de lo que realmente hiciste tú en Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Por supuesto, amados, que todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy lo he llamado Embajadores del Reino. Y quisiera, por supuesto, invitarles a que definamos lo que significa la palabra embajador. Según el Diccionario de la Lengua Real Española dice, diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. Y agrega, el rey acredita a los embajadores y a otros representantes diplomáticos delante de las naciones. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 18 al 20. Y vamos a leer con atención lo que el Espíritu Santo nos dice en estos versículos. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Uno siempre, amados, tiene que avivar lo que Dios le ha dado, lo que Dios nos ha dado. Y observe que hay algo aquí maravilloso en estos textos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es el título de embajadores como miembros del cuerpo de Cristo. Lo que implica que tú y yo entonces somos representantes del ministerio de la reconciliación entre los pueblos. Y voy a explicarlo, por supuesto, profundamente. Pero antes quisiera invitarle a que tú digas conmigo, por fin tengo un ministerio. Si de pronto tú no has identificado ningún ministerio en tu vida, puedes decirlo hoy con confianza. He identificado un ministerio. Por fin tengo un encargo. Y soy embajador y mi ministerio es la palabra de la reconciliación. Esto implica que tú y yo hemos sido llamados a reconciliar a todo el mundo. ¿Y qué es lo que tú entonces debes decirle al mundo al respecto? Que Dios
estaba en Cristo. Por favor, tengamos en cuenta esta expresión. Dios estaba en Cristo. Fíjate que Dios no estaba en la cruz, que Dios no estaba en el cielo, sino que Dios mismo estaba en Cristo y estaba dentro de Él en su peregrinar por la tierra. ¿Haciendo qué? Estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y sabes qué significa eso? Que para Dios reconciliar, primero tuvo que existir una diferencia entre Él y el mundo. Voy a explicarlo también. ¿Cuál es, contestando una pregunta, la mayor diferencia o enemistad que pudo haber existido desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo? Sin duda no era la enemistad entre los judíos y los gentiles, o los judíos y los árabes, ni entre un blanco ni un negro, ni entre un rico y un pobre. Era entre Dios, que es santo, y un mundo miserable y pecador. Ahí estaba la enemistad. Si Dios podía reconciliar esta diferencia y enemistad, entonces las demás diferencias y enemistades quedarían todas reconciliadas. Y esto, amados, fue lo que Dios hizo. El versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Léelo conmigo con tranquilidad y en el Espíritu. Dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes cuál es el consigo mismo de Dios? Es Cristo. Dios estaba en Cristo. Dios estaba consigo mismo en Cristo, reconciliando al mundo. Y lo más importante que el texto dice es: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es reconciliación. Es no contarle al hombre sus pecados, es no hacerle al hombre un sumario de todas sus transgresiones, no es señalándole sus pecados, no es tomándolos en cuenta. ¿Por qué? Porque un reconciliado, como estaremos viendo, no tiene pecado a los ojos de Dios. Al reconciliado, que somos tú y yo, Dios nos metió en Cristo y ahí nos dejó. Somos inamovibles. Nos dejó donde no hay pecado, donde no existe ninguna mancha ni ninguna arruga. El reconciliado está dentro del consigo mismo de Dios y de ahí no se puede salir. Todo esto es maravilloso, hermanos. Porque un reconciliado no tiene pecado y no se le puede sumar por varias razones que nos da la misma palabra del Señor. En Romanos, capítulo 5, el versículo 10, te invito a que lo leamos, nos dice la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos, note bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Observa, estando reconciliados. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos tú y yo con Dios? Estamos reconciliados. ¿Qué implica eso? ¿Que ya no somos enemigos? ¿Que ya no estamos perdidos? Porque ahora somos salvos por su vida. Y eso es algo que tú tienes que confesar, que tú tienes que vivir y creer cada día. Porque Hebreos, capítulo 9, versículo 26, también nos dice lo siguiente. 9, 26.
hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Quién se presentó? Dios en Cristo, para reconciliar al hombre consigo mismo. En esto de la reconciliación, Dios entonces estaba en Cristo, pero tú y yo también estábamos en Cristo. Y cuando estábamos ahí, metidos dentro de ellos, ¿qué hizo Cristo? Quitó de en medio tu pecado y el mío. Y esto es sumamente importante, porque eso quiere decir que si ya no tienes pecado, que si tú eres un reconciliado, nadie tiene autoridad entonces para restregarte cara a cara el pecado y para tratar de hacerte culpable en tu conciencia. Voy a tratar de explicarlo, todo es tan sólido que es un poco difícil. No tienes pecado. ¿Por qué? Porque Cristo se presentó en sacrificio por sí mismo y quitó de en medio el pecado. Hebreos 10, 18 dice: pues donde hay remisión de esos, o sea, pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Ya la ofrenda fue hecha, ya el pecado fue quitado, y tú y yo, reconciliados con Dios, estamos libres por completo. No solo del poder de la ley, que era el que le daba vida al pecado, sino del pecado mismo. Entonces, hoy tú y yo podemos entender que ya no hay pecado. Sin embargo, sí hay debilidades u obras de la carne, que sabemos que la palabra señala de una manera puntual, donde según Romanos 8, 26, dice la palabra preciosa del Señor. Mira, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este texto tiene muchas enseñanzas de tiempo para compartir, pero aquí lo que aprendemos es que el Espíritu no quita las obras de la carne, que el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu de Dios, que habita en nuestro espíritu y con el cual somos uno solo, no quita nuestras debilidades, pero sí nos ayuda e intercede por nosotros, como dice la Escritura, con gemidos indecibles. Cristo ya reconcilió consigo al mundo, ya cambió la enemistad en amistad, en comunión y en armonía perfecta. Dios amado se propuso esto y lo logró con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto me enseña que la reconciliación del hombre con Dios es vertical. Es el descenso de Dios a la tierra en Cristo para tomar consigo al hombre y reconciliarlo con él mismo. La reconciliación horizontal, que sería el otro aspecto, es el Cristo de los brazos extendidos y abiertos, que se abren para ti y para mí, para unirnos de manera maravillosa en Él. Y aquí habla del judío y del gentil, de unir en uno al judío y al árabe, al católico y al creyente, al rico y al pobre, al blanco y al negro, a todos los hombres, en donde en Cristo no hay ninguna enemistad. Y tú dirás, pero el mundo está en caos y no hay sino guerras, pleitos. Por eso, porque el mundo
no se ha reconciliado con Dios. Y muchos del mundo están esperando que tú y yo como embajadores los llevemos o les llevemos el ministerio de la reconciliación. Y es que la palabra nos habla claramente entonces también, amados, de una reconciliación cósmica. Y quiero que analicemos detalladamente. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 20. Mira eso tan extraordinario, hermano. Bueno, hablando de Cristo, versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es decir, en Cristo. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermosa palabra. Esto nos sirve para que tú y yo entonces pensemos, amados, en avivar el ministerio de reconciliación en nuestras vidas. Tu ministerio y el mío es decirle a tus vecinos, amigos, familiares, que entre Dios y el hombre ya no hay enemistad. Que entre el hombre y el hombre ya no hay enemistad. Que entre el cielo y la tierra ya no hay enemistad, porque Dios en Cristo reconcilió todas las cosas consigo mismo. Esto claramente definiría entonces que ya no hay diferencias entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, y entre el cielo y la tierra. Todo a la luz de estos textos nos habla de paz. Nos indica que esas atmósferas están plenamente reconciliadas, que ya no hay trabas, que ya no hay peros, que ya no hay obstáculos entre el mundo y el Señor. Nos habla de que la ruta entre el cielo y en la tierra no hay diablo, no hay demonios, no hay nada que nos pueda perturbar la paz. Y aquí quiero referirme con autoridad, pero con amor, a todos los ministros y pastores para decirles que cualquier culto de liberación dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia de Cristo, vigilias y ayunos convocando a guerra espiritual, son una falsa doctrina. Es algo que va en contravía y que contradice por completo entonces la doctrina de la reconciliación, donde en Cristo el cielo y la tierra están reconciliados. El hombre y el hombre hemos sido reconciliados por Él. En donde el reino de Dios, del cual hemos venido hablando, es un reino de justicia y es un reino de paz. Es decir, reconciliación es paz, es perdón, es armonía, es la liberación completa de las diferencias y de las enemistades. En reconciliación no hay enemigos. Llámese hombre, o llámese Satanás, o llámese diablo, como uno quiera denominarlo. Y como desde muchos púlpitos se amedrenta a los santos, a los reconciliados con Satanás, nombrándolo el enemigo, y que los persigue, y que los acosa, y que los destruye, llenando a los hermanos de miedo, de inseguridad, en vez de llenarlos de fe con la palabra que edifica, diciéndoles: tú y Dios ya están reconciliados. La tierra y el cielo están reconciliadas. Tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales, sobre todo demonio, sobre toda potestad, sobre todo diablo, sobre todo enemigo. Porque lo que hay entre el cielo y en la tierra hoy es la paz de Dios. En el ámbito de la reconciliación, amados, no hay ley, no hay pecado, no hay muerte, no hay sentencias,
no hay condenación, no hay juicio que se pueda levantar contra ti. ¿Por qué? Porque en esa ruta, entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, todo ya está reconciliado. ¿Cuál es el deber de un ministro desde el púlpito para con sus ovejas, para con los miembros de su congregación? Hacerles entender que en Cristo ya están completamente reconciliados y que lo único que hay entre Dios y el hombre hoy es paz, seguridad, salvación, vida eterna, gozo y liberación. Hay una pregunta. ¿Para qué nos ha reconciliado Dios, el cielo y la tierra? Colosenses 1:21 nos dice la palabra del Señor. Y a vosotros también, tú y yo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y dice el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pastor, ministro, predicador, esa es su tarea. Es presentar a los santos como lo que ya son, reconciliados, presentarlos sin mancha, presentarlos irreprensibles, presentarlos delante de Él en victoria, en vida, en paz y en gozo. Esa es la buena nueva del Evangelio de Cristo. Lo que implica que en la reunión de los reconciliados, allí nadie es extraño y nadie es enemigo. Cuando estamos en la reunión de la congregación que llamamos culto, allí solamente hay gente sin mancha e irreprensible delante de Dios. Y algunos que están allí y no lo saben, para eso estamos, para decirles que ellos también ya están reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y que Dios los ve santos, los ve sin mancha y los ve sin pecado. Delante de tu familia, según las debilidades de la carne, porque ahí hay debilidades de la carne, quizá no nos ven cristianos, quizá digan, no, este no es un líder, no es un pastor. Pero en la reconciliación, la presentación delante de Dios es santo, sin mancha, sin arruga, sin pecado, porque no fui yo el que lo inventé ni el que lo escribí, sino Dios quien nos reconcilió con Él mismo. Por supuesto que debemos vivir como reconciliados. Esa relación destartalada con Dios ya no existe. Dios mismo la arregló. Porque Cristo ya quitó de en medio el pecado y limpios una vez, no tenemos ya más conciencia de pecado, como dice Hebreos 10:2. Refiriéndose al culto judío y a las ordenanzas de la ley, dice: de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios y todas las cosas que se ofrecieron en el pasado, pues los que tributan este culto del nuevo pacto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Desde el sacrificio de Cristo en la cruz para acá, tú y yo ya no tenemos conciencia del pecado, porque un solo sacrificio fue ofrecido por todos los hombres, para que, como ya leímos, tengamos en cuenta que Él quitó con una sola ofrenda el pecado del mundo. En reconciliación, tú no eres un pecador, porque Dios estuvo hace 2000 años en Cristo, haciendo ¿qué? No tomándote en cuenta el sumario y la lista de todos tus pecados uno por uno. ¿Por qué no los tuvo en cuenta? Porque justamente Él vino fue no a restregarnos la maldad y lo que hacíamos, como muchas veces desde muchos púlpitos se hace, sino a reconciliarnos juntamente con Él. Lo que tú necesitas saber
hermano, hermana, es que ya estás reconciliado con Dios. Así que camina reconciliado, predica reconciliado, duerme reconciliado, ora reconciliado, canta reconciliado. Sigue en esta iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, maravillosa que es su prometida y será su esposa, completamente reconciliado. ¿Quiénes son los que te hacen un sumario de los pecados? ¿Quiénes son los que toman en cuenta tus transgresiones? Los religiosos, los fariseos, los indoctos, los que carecen de un entendimiento renovado por la verdad de la palabra, los que todavía son siervos de Cristo y no amigos, como ya vimos también en el otro tema. Y entonces usted me dirá, pero pastor, entonces ¿qué hago con las debilidades de la carne? Déjame decirte que todos eventualmente tenemos esas debilidades en la carne. Pero ¿qué debemos de hacer con ellas? Bregar con ellas, no satisfacerlas, y sin duda, entendiendo, hermanos, que el sacrificio de la reconciliación nos invita es a vivir en el espíritu de la reconciliación y no en el espíritu de la culpabilidad. Que el que sube al púlpito suba para bendecirte con esta palabra de reconciliación y no para hacerte sentir culpable y hacerte sentir miserable en medio de la congregación de los reconciliados por Dios en Cristo. No olvides, amado, que Dios es todo en todos y que en ti y en mí habita la plenitud de la deidad, y que tú y yo en Cristo somos reconciliados desde que Cristo ofreció su sacrificio en la cruz. Y no solo tú y yo, el mundo entero ya está reconciliado con Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Invitarles a que, como dice el texto, se reconcilien con Dios, que ya está reconciliado con ellos. Y lo más importante, que cuando compartamos el Evangelio, no comencemos a hablar del pecado a las personas, de lo que hacen o no hacen, porque eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios en ti y en mí, como embajador, es que le anunciemos a la gente el Evangelio de la reconciliación. Que Dios estuvo en Cristo ya hace 2000 años, y el mundo y Dios está en paz por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor, amados, nos ayude y hagamos una oración. Señor, yo sé que todo esto es bastante profundo y no es fácil de explicar, quizás sea difícil de entender, pero gracias a ti, Espíritu Santo, porque esa es la realidad de tu palabra. Tu obra, Padre amado, en Cristo es completa y es perfecta. Tú nos redimiste con la sangre de tu Hijo e hiciste de nosotros una nueva creación, una nueva criatura, reconciliada contigo, reconciliando contigo al cielo y la tierra, al hombre con al hombre, en nación con nación, pueblo con pueblo, raza con raza. Todo en ti está reconciliado. ¿Qué le hace falta al hombre? Solamente reconocerlo y entenderlo, para vivir una vida en plenitud, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de bendición para sí mismo y, por supuesto, para los que lo rodean. Pues esa es para nosotros tu perfecta voluntad: vivir y predicar el Evangelio de la reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento y puedan comprender todas estas verdades maravillosas. Y lo más importante, vivirlas y compartirlas con todos aquellos que las necesitan. Que el Señor te continúe bendiciendo y hasta el próximo estudio bíblico. Muchas bendiciones para todos.